Buenas noches, Magíster Lenin. Por favor, vamos a esperar hasta las 8:05 si se conecta algún estudiante. En el caso de que no, pues se graba la clase y la clase ya queda subida y grabada. Gracias. Con mucho gusto, buenas noches Alejandra, encantado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Vamos a empezar por favor en un minuto. Esperando que se conecte unos estudiantes más, por favor. Perfecto, buenas noches con todos. Esta primera clase de introducción a las tecnologías mediante inteligencia artificial. El tutor ponente de este curso es el magíster licenciado Lenin Steve Reynoso, licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Infantil, magíster en Educación, mención Innovación y Liderazgo Educativo, máster en Business Administration de la Universidad Andina Simón Bolívar y en especialista en adaptaciones curriculares ABP-DUA y especialista en educación mediante la tecnología. Bienvenidos todos. Magíster Lenin en su clase. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos a esta clase. Espero que cumplamos con todos los objetivos y se pueda participar de igual manera en todo lo que conlleva esta clase del día de hoy. Voy a compartir la pantalla, por favor, me comentan si logran visualizar. Sí, se logra ver. Listo, muy amables. Bueno, pues gracias por esta oportunidad de poderme dirigir hacia ustedes en función de conocer cómo la tecnología en la educación ha ido siendo partícipe en cada una de nuestras funciones, tanto en la parte académica como docentes, como en la parte de formación, hacia ustedes también como partícipes de esta enseñanza-aprendizaje.
Pues bien, quisiera comenzar con una introducción hacia las tecnologías educativas y cómo el aprendizaje digital ha ido siendo partícipe del cambio, ¿sí? Nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, permítame, por favor, pongo en pantalla completa para que lo puedan visualizar de mejor manera. Pues bien, como definición de tecnologías educativas, pues existen varios conceptos como tal, pero sin embargo se toma en referencia uno muy importante y específico. En sí las tecnologías educativas comprenden con el conjunto de herramientas, de recursos o enfoques tecnológicos que se utilizan a propósito para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? En el contexto educativo nosotros tomamos en consideración el proceso de la tecnología, cómo ha sido partícipe y cómo ha ido abarcando varios recursos digitales, desde las aplicaciones como las plataformas que hoy en día estamos utilizando, como por ejemplo hoy que estamos en nuestra clase, pues ya tenemos un aula virtual, pues tenemos esta plataforma que podemos utilizarla para poder generar recursos educativos, como también para poder motivar al estudiante a que pueda revisar material y a su vez pues participar de esta con ciertas actividades que son importantes. Tomando en cuenta esto, pues también son ciertas interacciones que tenemos con los software educativos y con los dispositivos que nos presenta hoy en día la era digital. El objetivo que nos da a conocer esta infraestructura como tal de la tecnología educativa, pues es proporcionar de manera efectiva, ¿sí? Mediante los diferentes recursos, las diferentes herramientas o los diferentes enfoques que vamos a visualizar, y que este pueda ser utilizado de manera objetiva como tal, ¿sí? Esto incluye que va a facilitar el acceso a la información, va a permitir que sea personalizado el aprendizaje y según las necesidades del estudiante va a ser determinante cómo ciertas herramientas pueden ser útiles o qué metodología didáctica puede ser funcional para ciertas actividades que yo voy a implementar, siendo esta la tecnología como partícipe de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, según las necesidades que existan dentro de los estudiantes, pues vamos a fomentar también la colaboración y vamos a fomentar una actividad que sea interactiva. De esta manera, pues el aprendizaje significativo, dinámico, va a ser parte de nuestro conocimiento y parte de nuestra revolución en cuanto a la tecnología en función de la educación. De esta manera vamos a proporcionar que la retroalimentación que genere el docente hacia el estudiante sea como un contexto lineal, ¿sí? Donde no existe una brecha en la cual el único conocimiento, como lo generaba antes, era el del docente. Y si bien es cierto, nosotros tomábamos en consideración que el docente era quien determinaba la información que iba a proporcionar sin que exista una retroalimentación efectiva en función de que el estudiante tenía dudas y pues no había esta información adecuada posiblemente. Y pues bueno, hoy en día tenemos, gracias a la tecnología, múltiples plataformas en las cuales nosotros podemos sustentar nuestra información. Y como tal, pues también el estudiante va a ser partícipe el autoconocimiento a través de la investigación tecnológica que se realice en este caso. La tecnología educativa también no se limita únicamente al uso de dispositivos electrónicos, sino también a englobar los enfoques pedagógicos que podemos mencionar. ¿Sí? En este caso, quisiera compartirles en, en el chat una imagen que es bastante interesante en cuanto a la brecha que se ha dado en ciertos procesos de aprendizaje en función de que nosotros vamos a tener participación activa
Y con esto el conectivismo, que es parte del aprendizaje y una metodología que ha sido funcional dentro de nuestro contexto educativo, les voy a proyectar la pantalla de manera completa para que la puedan visualizar. Permítame. Y la voy a abrir. Entonces, tenemos esta imagen que realmente nos da a conocer. Ya, nos da a conocer ciertos enfoques en los cuales nosotros hemos ido implementando, de manera que las herramientas o la forma de enseñar ha sido partícipe dentro de un contexto en el cual no teníamos cierta información, de la misma que fue, si bien es cierto, construida en el camino, tomando en consideración de la investigación realizada anteriormente. Es decir, que esta investigación, en función de las tecnologías de la información y comunicación, como se conoce las TIC, fue implementando ciertos aspectos no solo en la información comunicativa, porque si ustedes bien recuerdan, hace muchos años posiblemente no teníamos como tal esta información de manera abierta. Lo que se utilizaba eran los medios o herramientas como tal para la comunicación de la información, como eran los proyectores, el retroproyector, la televisión, los videos, que se utilizaban los cassettes, los audios, pero realmente esto fue teniendo una brecha bastante interesante en función de una metodología dentro del proceso educativo. Primero era romper paradigmas ante ciertas circunstancias de las cuales nosotros hemos ido enfocando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si bien es cierto, hoy en día tenemos ciertos docentes que incluso han sido partícipes de esta mejora, ¿sí? Del constante eh, proceso autoeducativo que se ha ido generando, como por ejemplo también el aprendizaje de las herramientas que hoy tenemos como un computador. Y pues sin desmerecer, han hecho un gran trabajo y esto ha sido a partir realmente de la pandemia. Hemos enfocado ciertos estudios donde han demostrado que a partir de la pandemia se ha ido generando mucho más del aprendizaje digital como tal para poder llegar a una enseñanza-aprendizaje adecuada. Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos elementos que son compartidos, tenemos la información, la estrategia que se va a utilizar para el aprendizaje, el soporte tecnológico que nos va a brindar la información adecuada para poder alcanzar y llegar a tomar en consideración ciertos aspectos que van a ser determinantes, como por ejemplo, una educación abierta, ¿sí? Que van a existir enfoques educativos donde yo voy a determinar ciertas herramientas para poder llegar a una enseñanza-aprendizaje significativa y necesaria para cada uno de los estudiantes. Y si bien es cierto, esto era en sí sobre la web social que era el 2.0. Y ya vamos a ver en breve que tenemos cierta información que ha ido trascendiendo dentro del proceso tecnológico como tal, ¿sí? Entonces, como evolución de la educación digital, es importante que tomemos en cuenta ciertos aspectos en los cuales se ha ido evolucionando. Y para aquello hay que tomar en consideración que la tecnología sigue creciendo, sigue avanzando, sigue mejorando ciertos aspectos, pero hoy en día tenemos varios recursos multimedia que nos han permitido llegar a cada uno de ustedes y ustedes a su vez a cada uno de sus estudiantes. Las plataformas en línea han sido un gran recurso para poder nosotros motivar con el contenido que ha sido abierto para cada uno de ustedes y a su vez pues interpretar de manera efectiva ciertos aspectos de connotación de aprendizaje dinámico, didacta, que va a ser partícipe en cada uno de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Tomando en cuenta esto, se rompe una brecha en la cual el tiempo, la modalidad que se va a ocupar, ¿sí?
ha sido también parte de este contexto abierto de la información y de la comunicación que se ha ido transmitiendo, eh, tomando en cuenta ciertos aspectos como tal. Si bien es cierto, hoy en día tenemos estudiantes de alrededor del mundo, tenemos de diferentes provincias que se conectan a estos cursos que son de necesidad como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de mi formación profesional. Pero, ¿cómo aplicar este proceso ya dentro del aula? Si bien es cierto, vamos a ir viendo poco a poco, paulatinamente, esta información. Sin embargo, es importante ir recalcando ciertos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros tomemos en consideración que la tecnología va a adaptarse a las necesidades de cada individuo, si bien es cierto, y esto pues va a permitir que la evaluación en cuanto a la educación, sea esta virtual, presencial, o que se tome en consideración una brecha de la cual nosotros hacemos una dualidad de la información. Hoy tenemos muchos docentes de los cuales imparten su clase de manera presencial, pero evalúan de manera virtual o digital. Y esto ha permitido que muchos de los formatos de enseñanza-aprendizaje cambien, sobre todo cuando la evaluación es automática, digamos de alguna forma, que nos permite tener los resultados de manera inmediata. Eh, Hemos trasladado ya el papel a la forma digital, a una plataforma que nos permita obtener resultados de manera inmediata. ¿Conlleva tiempo? Sí, conlleva un tiempo específico en función de que voy a generar estos recursos, voy a generar estas evaluaciones, pero van a ser en función de que también el aprendizaje sea distinto, sea diferente y que sea ajustado también a nuestra época digital como tal. Entonces, de esta manera, vamos a generar actividades también que son participativas, que son colaborativas, como tenemos los foros de discusión, tenemos herramientas como en Moodle se maneja el libro, donde yo genero una parte de la información y son ustedes como estudiantes quienes van a ir alimentando este libro académico como tal. Entonces, esto nos permite tener cambios importantes sobre un aprendizaje de manera guía y de manera colaborativa, ¿sí? Tomando esto en consideración también, la inteligencia artificial ha sido hoy en día la catapulta que nos ha llevado a conocer cómo a través de la inteligencia artificial muchos de nuestros conceptos educativos los tenemos ya dentro de plataformas y qué mejor que sean estos quienes nos permitan obtener la información de manera inmediata y que pues obviamente a través de preguntas que se le realiza a la inteligencia artificial o que se genere a través de ciertas herramientas, pues tengamos algo creado por nosotros, direccionado, porque realmente la aplicación sin las preguntas que nosotros generemos o sin la interacción que nosotros le demos, la inteligencia artificial no tendría un sentido adecuado, digamos, en el contexto educativo como tal. Si yo no genero la información necesaria en función de lo que yo requiero o lo que necesito que se genere, pues realmente no tendría alguna funcionalidad en este sentido. Para otra información en la cual nosotros queremos recalcar, pues ha sido un contexto bastante amplio y siempre la educación ha sido quien ha argumentado, digamos, de alguna forma, el proceso de ingresar a la tecnología y ser partícipe de la inteligencia artificial después de ciertos aspectos. Si bien es cierto, esto fue generado para qué? Para marketing, para publicidad, para generar el tema administrativo dentro del contexto empresarial, ¿sí? Pero dada la importancia que hoy en día tenemos y dada la importancia que hemos generado como la comunidad educativa y el contexto académico que hemos ido interpretando de manera efectiva, gracias a muchos de los colaboradores que tenemos hoy en día a nivel mundial, que han sido quienes han ido dando esta brecha importante para que se motive la educación abierta, ¿sí? Se promueva la gratuidad, se promueva procesos
abiertos a materiales educativos que van a ser partícipes e interesantes en cada una de nuestra comprensión en cuanto a la educación. Si bien es cierto, también tenemos ciertas aplicaciones o ciertas herramientas que son de paga, pues tomamos en cuenta que hay este rédito, ¿no es cierto? Tenemos investigadores que, por supuesto, necesitan también obtener un ingreso para poder generar este cambio, pero de alguna manera, pues nos permite ya ir generando esta información importante y ha dado cabida también a que nosotros podamos argumentar o podamos cargar información eh, importante también dentro de un contexto o temática del cual nosotros vamos a interpretar. Como también tenemos programas como Canva, que en algún momento inició, o Genially, que inició, digamos, free en algún momento, y luego tuvo paga 100%, y luego volvió a cambiar. Phantom también es una de las herramientas que empezó con la tecnología y con la educación, pero hoy en día tenemos ya una mejor brecha ante la información que nosotros queremos interpretar y trabajar en este contexto de recursos educativos y pues obviamente la información que vamos a interpretar de manera amplia y conceptual pues va a ser enriquecedor. Y para lo cual también tenemos otra imagen de la cual va a ser partícipe la evaluación en cuanto a la educación, cómo se ha ido tornando en función de sus inicios hasta el día de hoy. Y pues bien, tomamos en cuenta que la educación partió del 1.0, que era el docente que dictaba su clase en una pizarra como tal, y pues se centraba en una evaluación a través de exámenes o trabajos individuales presentados de manera física, ¿sí? Eh, Llevando a cabo pues una educación ya un poco más digitalizada en la educación 2.0 y es de donde nace este enfoque conectivista, ¿no? Que hoy en día lo estamos manejando en cierto contexto de plataforma y de trabajo colaborativo, que es lo más importante que se ha generado en este contexto de trabajo en la educación 2.0. Sin embargo, no dejamos de lado pues que vamos a seguir avanzando, pero ahora es importante tomar en cuenta que desde aquí nace este proceso que vamos a tener que trabajar en cada uno de nuestros proyectos de aula, de trabajo, de información que vamos a presentar a nuestros estudiantes. ¿En qué consiste? Pues que establece la importancia de la interacción entre el estudiante y pues incorpora el uso de las tecnologías de la información y comunicación, como les había mencionado. Si bien es cierto, hoy también tenemos las tecnologías de aprendizaje y comunicación, que son un poco más centradas al enfoque de la educación 4.0 y las TEC también, que son ciertas tecnologías de enseñanza enfocadas hacia el aprendizaje como tal. Y la educación 3.0, que hemos estado hoy en día utilizándolo ya de manera continua, digamos, en nuestras plataformas también, y que va a estimular la búsqueda de la información y que hace un énfasis en la interconexión para aprender. Es decir, que en este sentido, lo que estamos haciendo en este momento, conectándonos a través de una herramienta, pues ya se da como una educación 3.0. Ahora, ¿en qué consiste la educación 4.0? Esto es una autodirección de trabajo en equipo, de aprendizaje basado en proyectos y pues obviamente el énfasis en habilidades tecnológicas y blandas, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, bueno, somos mucho más tecnológicos, somos mucho más abiertos al aprendizaje interactivo, pero vamos dejando ciertas habilidades de las cuales son parte de nuestro proceso educativo, que son las habilidades blandas también. Conocidas también como las emocionales o como aquellas interacciones del cómo enseñar, ¿sí? Y cómo determinar ciertos factores de los cuales van a ayudarme a que el estudiante obtenga la información adecuada y precisa, ¿sí? Entonces, tomando en consideración esto, pues es importante que recalquemos esta información. Vamos a ver en función de esto cómo la importancia de la integración de la tecnología en la educación ha sido pues un
cierto factor del cual nosotros vamos a determinar cómo la tecnología, ¿sí?, ha ido centrándose en funciones educativas, de las cuales hoy en día tenemos ya la mayoría del mundo toma esta interacción como una necesidad imperativa para preparar a los estudiantes para el mundo actual o futuro, ¿sí? Esto es importantísimo. Muchos de los docentes, si bien es cierto, gracias a las capacitaciones que tienen como autogestión posiblemente, o si se les brinda como una eh, capacitación interna, institucional, pues créanme que ha sido un trabajo durísimo dentro del aula, porque todavía cuesta el contexto, digamos, en las instituciones públicas, sobre todo, que es difícil o se tiene limitación en cuanto al acceso tecnológico como tal. Sin embargo, ha habido este compromiso, esta importancia de integrar las tecnologías de la educación, y muchos docentes pues han tenido que hacer partícipes de incluso poner de su propio bolsillo para poner un proyector, para poner su computador, para poder generar un aprendizaje distinto en cada una de las aulas. Pero tomando en consideración este aspecto, es importante que tomemos en cuenta eh, que nosotros tenemos a consideración ciertos aspectos también, de los cuales van a ser eh, integrar de manera efectiva y de manera eh, estudiada, digamos, según el caso, cómo vamos a interpretar la tecnología y cómo la vamos a dar, siendo el enfoque principal de enseñanza-aprendizaje. Entonces, gracias al Internet, que es uno de los factores de los cuales nosotros hoy en día podemos ya investigar muchísimo sobre varias temáticas, ¿sí? Es importante también tomar en cuenta qué tan eh, veraz es la información que encuentro dentro de la plataforma o dentro del Internet como tal, o dentro de los navegadores como tal, ¿sí? Estos recursos nos han permitido obtener la información de manera inmediata. Sin embargo, pues hay que categorizar la información. Y esto es importante, cuando nosotros damos a conocer a los estudiantes sobre las diferentes herramientas que se puede utilizar para investigar, o las diferentes plataformas que nos permiten investigar, hay que saber cómo utilizarlas, de qué forma y hasta qué punto creer sobre esta información como tal. Para eso, pues nosotros siempre damos a conocer que si van a investigar dentro de un navegador, pues que sean plataformas como el Google Académico, que sean revistas como Cielo, que sean tesis que reposen dentro de las universidades, dentro de centros de investigación, para que esto sea una información veraz, corroborada y que tenga un peso importante investigativo. ¿Ya? Y esto también no solo que permita enriquecer su aprendizaje, sino que también les enseña en ciertas habilidades de criterios de búsqueda de información y pues la evaluación y síntesis de la información que van a obtener a través de este contexto. Como les suelo decir también, si van a buscar que sea en páginas ORG o que sean de algún ministerio en especial, pero no plataformas de las cuales como Wikipedia, el Rincón del Vago, entre otras, que realmente tienen incluso formas de edición y que pueden dañar el contexto del cual yo quiero adquirir esta información adecuada, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar en eso, pues, para que esto sea un contexto educativo de doble vía, ¿no es cierto? Ustedes aprenden, yo enseño, ustedes me pueden dar ciertos tips que han utilizado dentro del aula también, que han sido enriquecedores de nuestro proceso tecnológico educativo dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje, y pues esto es así, de esta manera puede ir siendo un aprendizaje un poco más amplio, ¿ok? La tecnología en cuanto a la educación que ha ido en colaboración y en cuanto al aprendizaje interactivo que se da dentro de las plataformas,
que son en línea sobre las herramientas, la comunicación que va a obtener dentro de ciertos contextos de los cuales aparecen los software colaborativos que permiten también al estudiante trabajar en equipo, como por ejemplo, tenemos también algunas herramientas que, bueno, hoy tenemos software como implementación por parte de Microsoft, de parte de Google, que son importantes como las wikis, como tenemos también Kahoot, que ha sido importantes para el trabajo colaborativo y de evaluación también. Tenemos, si bien es cierto, también plataformas que nos permiten compartir ideas o proyectos como tal, y esto ha ido manejándose de manera efectiva dentro del contexto educativo como un eh, proceso de enseñanza-aprendizaje diario, ¿sí? Que ya va implementado dentro de nuestra planificación incluso. Entonces, vamos a tomar en consideración para poder tener este trabajo de manera efectiva. En algún momento nosotros, cuando iniciamos este proceso tecnológico educativo, utilizábamos, por ejemplo, la hoja de texto de Google y pues nos enviábamos el enlace o le agregábamos a una persona más dentro de este documento y pues se podía editar de manera inmediata, colaborativa y pues en línea. En cualquier lugar que se encuentren, pues solo se coordinaba la hora que se iba a trabajar o se dejaba abierto un contexto de tiempo y pues se trabajaba de manera efectiva. Hoy en día pues ya tenemos en cada una de las plataformas educativas cierto trabajo colaborativo en función de ciertas herramientas que se han ido implementando dentro de esta plataforma, como por ejemplo tenemos el foro y también que lo habíamos mencionado, y pues determina también ciertas actividades de las cuales nos permite ir trabajando de manera efectiva, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología nos permite adaptar los materiales y métodos de enseñanza según las necesidades individuales. ¿Por qué es tan relevante esto de las necesidades individuales? Habíamos incluso tomado un contexto en el cual en ciertos factores la diversidad del aprendizaje, tomando ya una terminología un poco más grande, no solo sería de intervenir con las necesidades, digamos, educativas especiales o específicas que se tomaban en consideración y decir, no, a ver, es que solo tenemos estudiantes con TDAH o tenemos estudiantes con necesidad de auditiva o solo tenemos estudiantes con necesidades visuales o solo tenemos estudiantes, no, ya de manera diversificada la información, pues ya tenemos distintas necesidades que se van a presentar dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje en función del aprendizaje tecnológico en la educación. Entonces, en este contexto ya se personaliza, ¿sí?, de manera efectiva el proceso de aprendizaje focal, ¿sí? Empezamos a hacer material del cual no solo nos sirve para uno, sino para todos de manera integral y pues esto nos ayuda a determinar que el aprendizaje va a ser adquirido de manera efectiva. Como por ejemplo, cuando publicamos un video, este video debe tener ciertas características. Primero, que tenga al menos un subtítulo, que se genere subtítulos a través de este recurso de video, ¿ok? Segundo, segundo, que el audio sea adecuado, que se encuentre no tan rápido ni tan lento, pero que se encuentre de manera normal, donde se pueda comprender la información que voy a escuchar, ¿sí? Y esto también determina ciertos factores en los que los estudiantes van a tener que ser partícipes. Otro de los recursos que también se toma en consideración es la multi opción para una encuesta o un cuestionario o una lección como tal, ¿sí? Hoy en día tenemos varios recursos que ya se utiliza como el HD5M, L, que es ya la interacción sobre la información que vamos a presentar dentro de nuestro recurso dinámico. Por mencionarles uno de los cuantos que lo vamos a ir viendo en el transcurso de este estudio. Entonces, pues obviamente es
dar esta importancia, ¿no?, de la integración de la tecnología en la educación y cómo este factor va a ser innovador sobre la creatividad que nosotros tengamos también como docentes y pues ser partícipes también de la creación y de la innovación de los estudiantes, porque también nosotros cuando pedimos, por ejemplo, ustedes tienen una actividad que elaborar, que realizar, y en este caso es una infografía. ¿Qué tan interesante es enseñarle a un estudiante a hacer infografías, a hacer mapas mentales, a hacer un mapa conceptual o hacer una infografía en función de ciertos puntos de vista a través de la investigación que se genere también por parte de ellos? Entonces, todo esto y qué herramientas puedo utilizar, qué metodología también puedo darles a conocer para que ellos puedan obtener esta información de manera efectiva. Entonces, se vuelve bastante enriquecedor el aprendizaje y pues de acuerdo a esto el estudiante también tiene la oportunidad de explorar nuevas ideas y experimentar obviamente diferentes medios y experiencias creativas de la forma innovadora que se presente, ¿verdad? Entonces, de esta manera es muy importante que nosotros vayamos generando estas ideas importantes para llevarlas o replicarlas dentro de nuestras aulas. La tecnología desempeña un papel fundamental en la educación y pues ha mejorado el acceso al conocimiento y como lo veníamos ya mencionando desde el inicio, es fomentar la colaboración y el aprendizaje interactivo, ¿sí? Y personalizar el aprendizaje en función de la innovación y la creatividad que nosotros tengamos. Y para eso, pues, permítanme, les presento otra imagen y que es ya más enfocada en función sobre el uso de el uso multidimensional de la web, perdón. Y pues esto va a tomar en consideración desde lo que les mencionaba. El contenido, tecnología, la enseñanza que va desde del profesor al estudiante, pues obviamente del estudiante al profesor en función de cómo vamos avanzando en contexto del aprendizaje tecnológico y de la herramienta que utilicemos en función de nuestro contexto educativo. La escuela, ¿en qué determinación está en este caso? ¿Cómo se va implementando? Los padres de familia que son parte de este aprendizaje, los profesores que son el hardware, el software, ¿sí? La industria y pues obviamente las herramientas y los programas que van a ser utilizados también dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es una imagen pues bastante dinámica que digamos nos va a dar ciertos tips, puntos de vista en función de cómo he ido mejorando ciertos aspectos. Como por ejemplo, si tomamos en relevancia la web 1.10, pues era el contenido fijo y dado, no había cambios y era lo único que se mantenía. En la web 2.0 pues ha sido construido socialmente y aquí empezamos a tomar en consideración ya la metodología Flip Classroom, que era la metodología de aprendizaje inverso, ¿no es cierto? Y construir socialmente y reconstruir el contexto en cuanto a la web 3.0 ya era una información un poco más adaptada al trabajo colaborativo y al aprendizaje también en función de los recursos que vamos a utilizar. En la web 4.0 pues ya es contribuido en función del contexto de forma constante y esto va a modificarse no solo de manera estática, sino también de manera virtual. Permítame un momento, por favor. Ya, perdón, mil disculpas.
Entonces, como les mencionaba, pues ha sido un aspecto del cual ha ido cambiando de manera sustancial la información que nosotros hoy en día manejamos desde la parte primordial de la educación y pues hoy en día la manejamos de manera amplia y estratégica, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración esto, vamos a pasar al contexto ya de las tendencias actuales en el campo de la educación digital. Y pues obviamente aquí vamos a ser muy partícipes de esto porque ya lo hemos vivido posiblemente y como les digo, el punto de partida realmente creo que fue el haber tenido la pandemia para darnos cuenta que realmente podemos hacer mucho a través de la tecnología y cómo implementarla en nuestro proceso de docentes y como formadores de la educación. Entonces, el aprendizaje personalizado que ha ido identificando este proceso ya más determinante en función de dar un aprendizaje convertido en una prioridad con el uso de la tecnología y que permita adaptar el contenido y las actividades educativas a las necesidades individuales. Es lo que les mencionaba. Si vamos a ser partícipes, pues seamos este contexto de cambio importante. Como por ejemplo, yo les comento un particular, yo he tenido estudiantes con ciertas necesidades y pues una de ellas, por ejemplo, ha sido visual o ha sido auditiva. Entonces, en estos contextos, pues es importante que sepamos qué herramientas utilizar o qué material utilizar, porque si bien es cierto, ellos no van a tener la misma eh, abstracción de la información que el resto que de pronto no tiene una necesidad como tal. Entonces es importante que el aprendizaje vaya un poco más personalizado a función de las necesidades individuales que se presenten por cada uno de los estudiantes. Como por ejemplo, si tenemos un estudiante que carece de, del tema auditivo, pero sí tiene la capacidad de leer, pues, ok, generamos material del cual sea visual y que sea argumentado con la información de texto, ¿ok? Si vamos a tener, en cambio, un estudiante que tiene alguna dificultad visual, pues obviamente vamos a generar, en cambio, un material auditivo que sea enriquecedor para la necesidad presentada. Y así podemos generar muchos más recursos que van a ser importantes para cada uno de los estudiantes. El microaprendizaje. La tendencia hacia el microaprendizaje se ha intensificado con la creciente popularidad de recursos educativos breves y modulares que se pueden consumir de manera rápida y fácil. Es decir, que en este caso, por ejemplo, yo lanzo un podcast, lanzo un wiki y de esta manera es información súper breve, súper precisa, o a su vez puedo tomar una evaluación súper precisa, súper dinámica con Kahoot o con, eh, puede ser también EducaPlay, ¿sí? Que son herramientas que vamos a utilizar para poder generar este aprendizaje de manera efectiva e inmediata. La gamificación, que es el plus que hoy en día se va manejando dentro de la realidad virtual como tal, que ha sido un contexto en el que nosotros como docentes y muchas veces poniéndonos en el lado de estudiantes, también ha sido importante que esto sea aplicado de manera efectiva. ¿Por qué? Porque la integración de elementos que a través del juego me permitan a mí procesar la información y adquirir un conocimiento específico, pues va a determinar que también esto genere una tendencia a utilizar mecanismos de juego o narrativas inmersivas hacia aumentar la motivación y el compromiso del estudiante. Una de esas, por ejemplo, recuerdo que me enviaron a mí una tarea que era generar un Storytel que tenía con funcionalidad con la inteligencia artificial y esto pues era generar una persona que iba narrando este relato, este cuento y generar imágenes a través de la inteligencia artificial para armar el storytelling. Entonces, esto es una gran ayuda para que el aprendizaje también
se ha adquirido. Y cuando yo lo repliqué esto en estudiantes de bachillerato, fue algo impresionante, porque muchas veces ellos sí tienen o disponen de un poco más de generación en cuanto al recurso tecnológico y que tienen una mayor, mejor manejo, digamos, en función de adquirir rápidamente los recursos. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues, sí determina ciertos factores que van a ser importantes para este aprendizaje como tal. Y si vamos ya a implementar la inteligencia artificial, como les mencionaba anteriormente, va a ser partícipe también para dar un contexto analítico de datos importantes. Entonces, tomando en cuenta esto, no solo es preguntarle a la inteligencia artificial qué es ciertas cosas o cómo hacer ciertas cosas, sino es identificar y proporcionar información que me permita a mí generar recursos que van a ser partícipes de mi enseñanza-aprendizaje. Como por ejemplo, estoy haciendo una investigación y en este caso quiero presentar resultados, ok, utilizo la inteligencia artificial y le digo, mira, tengo que generar estos recursos, tengo esta información, tengo estos datos, tengo estos para poder presentar, ármame una gráfica sobre aquello. Entonces la inteligencia artificial va a generar este proceso de análisis sobre la información que le di el parámetro para que pueda presentarme estos procesos importantes. Ahora, si bien es cierto, se puede realizar en Excel, sí, pero tenemos ya la facilidad de inteligencia artificial que nos puede determinar, nos puede ayudar con esta presentación importante. Y hoy en día también tenemos en Canva o en Genially, tenemos la inteligencia artificial integrada en ciertos factores que una vez que se les menciona qué necesitamos sobre una presentación, le proporcionamos la información adecuada, pues nos arma la presentación de manera efectiva y pues claro, con ciertas correcciones, como les decía, no siempre va a ser determinante la información que nos dé la inteligencia artificial, pero va a ser un preámbulo del cual yo tomaré en consideración para motivar esta información a la cual voy a ser partícipe y voy a dar de manera efectiva a mis estudiantes y que esto sea importante y pues que tenga relevancia, ¿no es cierto?, en el contexto académico. Y en cuanto a que permite tomar decisiones, pues obviamente va a ser a través de la información que nos brinde esta inteligencia artificial. Por supuesto, tenemos inteligencia artificial que todavía está en proceso de desarrollo, todavía tenemos demos, sin embargo, hay que tomar en consideración también que tenemos información de la cual nosotros ya podemos generar gratuita, ¿sí? De manera gratuita, o a su vez, después de un cierto tiempo, pues tendríamos que suscribirnos, pues obviamente es parte de nuestro proceso, como les decía, de la enseñanza-aprendizaje. En algún momento también había ciertas eh, bibliotecas que nos costaba por inscribirnos para poder obtener información de manera global. Pero bueno, hoy en día ya tenemos mucho más abierto y esperemos que sigan trabajando en esta función. La educación híbrida y flexible, pues a través de la pandemia, como les mencionaba, ha sido una adaptación del modelo de la educación híbrida y flexible en función de que la enseñanza presencial y en línea ya no tengan la brecha de la cual sea considerable. Muchos de nosotros, posiblemente ya en la edad que tenemos, sí era importante y muchos, yo al menos puedo decir, que si no era una clase presencial yo no aprendía, ¿sí? Pero después de todo este contexto que les comento a través de la información que se presentó de manera abrupta, que fue el COVID, y esta situación que nos llevó a tener una educación virtual o digital o en línea, pues nos permitió incluso adquirir otras estrategias de aprendizaje o otras estrategias de enseñanza que pues han sido de manera efectivas pues para adquirir el aprendizaje o pues proporcionar el mismo hacia los demás y que esto ha sido de manera visual, de manera auditiva, del desarrollo de habilidades en función a las herramientas digitales que vamos a proporcionar
y pues la autonomía de cada uno de nosotros en función de que si necesito prepararme, pues necesito autoeducarme o generar un autoaprendizaje como tal. Y esto nos ha determinado también ciertas funciones de las cuales nosotros ya tenemos una evolución del contexto de enseñanza-aprendizaje, para lo cual quiero cerrar esta participación con este video y quisiera por favor que me comenten si lo pueden escuchar. Permítanme un momento compartir el audio con sonido. ¿Se escucha, por favor? Sí, estimada Lenny, se escucha perfecto. Gracias. Hola, en este video identificarás qué es la tecnología educativa. Desde su inicio, este concepto siempre ha estado dividido. Muchos expertos lo asociaban a medios y recursos instructivos para adquirir información, en cambio otros a una forma de conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad, se puede decir que la tecnología educativa estudia las relaciones existentes entre la tecnología, la cultura y la educación. En los años 50 y 60, los audiovisuales hicieron que la tecnología educativa se centrase en la difusión e impacto social de los medios de la época como la radio, el cine o la televisión. De esta forma, por primera vez en la historia, la tecnología educativa se asociaba a materiales y recursos de comunicación que tenían la intención de cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya en los años 70 se dio el máximo esplendor de este concepto porque se crearon asociaciones de profesionales y académicos de este ámbito de estudio y se publicaron infinidad de revistas y libros asociados a este concepto. Así fue como la tecnología educativa se extendió a todo el mundo, ya que se estableció como una ayuda al aprendizaje a través de un enfoque sistemático de ver la educación. En los años 80 y 90, la tecnología educativa entra a una especie de crisis de identidad y comienza a ser muy criticada por su falta de fundamentación teórica y conceptual, aunque, por suerte, esta etapa duró poco tiempo. En la actualidad el concepto ha sido reformulado gracias a los paradigmas presentes en la psicología de la educación, las ciencias sociales y el desarrollo de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. De esta forma, llegamos al concepto actual de tecnología educativa. Esta tiene por objetos de estudio los medios y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, en cuanto a representación y difusión, y el acceso al conocimiento y a la cultura. Todo esto ocurre en diferentes escenarios educativos como son la escolaridad, la educación no formal, la educación informal, la educación a distancia y también la educación superior. Así, la tecnología educativa en la actualidad se dedica a investigar los diferentes usos que tienen las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en el mundo de la educación, con la intención de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, ya contamos con nuevos recursos, enfoques y tendencias muy utilizadas actualmente en educación como son el e-learning, los entornos de aprendizaje, las pizarras digitales o el modelo 1 a 1. Es así como te evolucionan diferentes líneas de investigación de la tecnología educativa. Por ejemplo, las TAC en la educación escolar, las TAC en la docencia universitaria, las TAC en la educación formal, los medios de comunicación social y educación, la educación, cultura y las tecnologías, y la creación de material didáctico y software educativo. Podemos afirmar que la tecnología educativa se resume en mejorar la educación por medio de las nuevas tecnologías. Hasta aquí la definición de este concepto. Espero que te haya gustado el video y que revises las fuentes de información que te dejamos a continuación. Ok. Entonces, de esta manera, pues determinamos que nosotros, en función de las tecnologías y a través de la tecnología como parte de nuestro concepto de aprendizaje, que nos decía el aprendizaje y el conocimiento que vamos a adquirir, pues nos ha determinado ciertos factores que han sido partícipes dentro de nuestra enseñanza-aprendizaje. Entonces es importante que hoy en día llevemos a cabo este concepto como eh, funcional para nuestras interpretaciones de la información a través de las diferentes herramientas o dispositivos o software que vayamos a implementar. Entonces, tomando en consideración esto, pues, dando
un espacio para ustedes. Quisiera que me comenten si han sido partícipes ya de implementación de cierta información de la tecnología dentro de cada uno de sus espacios de las aulas. Cristian, tal vez, Estefanía. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Muy buenas noches con todos. Soy Cristian Chacipanta, tengo 46 años. Bueno, le comento, la verdad es que yo no soy educador. Yo Ok, trabajo, yo trabajo como asesor comercial en el área de servicio al cliente en una fábrica de acero. ok. La se dedica a hacer techos, pero esto de la inteligencia artificial me gusta bastante. He visto lo típico, ¿no? Lo que es YouTube, TikTok o algunas publicaciones de Facebook y realmente me ha llamado mucho la atención, bastante más que un simple prompt o cosas por el estilo. Entonces, es por eso que elegí este curso para empaparme más sobre el tema. Genial, genial, Cristian, y gracias por su aporte. Creo que es importante. Entonces, vamos a ir cambiando la metodología un poco para las siguientes, digamos, dinámicas. Pues obviamente para que usted tenga un contexto un poco más amplio en función de cómo aplicar también la tecnología educativa y también pues la inteligencia artificial dentro de ciertos contextos, incluso de aprendizaje personal, ¿no? Que van a ser partícipes en este contexto educativo. Gracias, Cristian. Estefanía tal vez nos tiene que compartir de pronto alguna información para poder saber eh, si ha llevado a cabo este contexto tecnológico, educativo, a través de la inteligencia artificial. Ok, no se preocupe si no tiene la cámara. Ok, ok, no hay ningún problema. Ok, gracias Estefanía, pues nos menciona que ella sí es educadora, en este caso infantil, y pues sí ha utilizado en sus clases también la implementación de la tecnología y pues vamos a ir siendo partícipes de este contexto de formación profesional pues para que ustedes tengan mucho más factible el acceso hacia la información de la tecnología y pues de la aplicación de la inteligencia artificial dentro y cada uno de sus contextos profesionales. Ok, gracias Estefanía. También nos dice que se ha utilizado algunas plataformas que han sido eh, de importancia, ¿no es cierto? Bueno, entonces agradecerles por este espacio. Es importante que cualquier duda, cualquier información que puedan presentar, puedan hacerlo a través de la plataforma y pues se estará dando respuesta a las mismas, ¿no? Y pues con esto daríamos por culminada nuestra clase del día de hoy, esperando pues la próxima conexión con nueva información, con nuevas estrategias y con eso, Estefanía, le escuchamos. Ahora sí, perdón, estaba desde, ahorita me conecté desde mi celular. Bueno, soy Estefanía, mucho gusto, soy educadora infantil. Sí, trabajé bajo algunas plataformas justamente en la pandemia, entonces por Zoom, por Teams, en todo eso. Entonces, sí quería saber yo un poquito más de que esto nos va a ayudar a poder conocer más plataformas para que podamos utilizar con los niños. O sea, bueno, a mí, en mi caso, a mí sí me interesa esa parte en la parte educativa. Sí, no hay ningún problema, con mucho gusto. Aquí vamos a aprender de cómo implementar y cómo aprender a través de estas herramientas y dispositivos también que van a ser importantes dentro de nuestro contexto. ¿Sí? No hay ningún problema. Ya, perfecto, gracias. Con mucho gusto, Estefanía. Listo, entonces, pues como les mencionaba, darles gracias por la conexión y pues nos veremos en la próxima actividad, en la próxima clase, esperando que pues llenemos con las expectativas de este curso y pues que sea de importancia para ustedes. Estimado Cristian.
Una consulta, ¿cuándo sería la próxima clase? El día lunes, si no me equivoco, por favor, me confirma Alejandra, por favor. Sí, exactamente. La siguiente clase será el día lunes 27 de mayo a las 8 de la noche, de igual forma. Y así van a ser las siguientes clases faltantes para culminar el curso. Todos los días lunes a las 8 de la noche. De acuerdo, muchas gracias, Alejandra. Entonces, quedamos así pendientes para el próximo lunes de estar dentro de esta interacción y pues ir recabando cualquier tipo de información que tenga dentro de la semana, pues igual la abordamos en ese entonces. Estefanía. Una consulta. Como, bueno, ya he cogido algunos cursos igual en el estudio. Quería saber si se va a manejar, digamos, por ejemplo, solo los lunes van a estar las clases en vivo, pero también en la plataforma se va a tener algún, no sé, foro, trabajo de ver o algo así. Por supuesto. Y lo tienen, de hecho está cargada ya la información dentro de la plataforma para que ustedes puedan ir visualizando. Igual hay material eh, del cual pueden apoyarse y pueden ir visualizando. Sí, son documentos bastante interesantes sobre algunos contextos en el cual la tecnología ha sido partícipe de la educación. Y por otro lado, pues hay un foro también y una actividad que presentar y una evaluación en cuanto a este módulo 1. Entonces, hay la interacción de manera efectiva en la plataforma y pues la clase virtual que la llevaríamos en línea el próximo lunes. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces que tengan una excelente noche, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes, que descansen. Una buena semana. Gracias. Buenas noches. Gracias, doy por finalizada la reunión para todos. Gracias por la cita.